del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salía el varón que hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre, o has visto, Jesucristo salva? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo ya, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, y descenderán al Arabat, y entrarán al mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo el alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, que de Gandhi hasta Eglaín, y serán su tendero de redes, y por sus especies serán los peces numerosos como los peces del mar grande. Y sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, y no faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gloria a Jesús. Yo recuerdo una ocasión, estaba con mi hermano José y mi hermano Dairo, cogíamos algodón. Para los que no saben o nunca han visto cómo escoger algodón, eso es levantarse desde las 4 de la mañana, bañarse a esa hora, esperar el desayuno a las 5 de la mañana, salir con unas lonas, ir a un campo donde hay surcos que llegan como de aquí a la oriental, y todo el día agachado con un coso de cuero aquí, la lona atrás, cogiendo algodón, rayándose las manos, asoleándose, pasando toda una odisea. Eso a mí me traumatizó. Mi esposa misma, yo siempre le cuento y dice: ¿tú estás traumatizado con eso? De coger algodón. Y a ese sueño que estoy cogiendo algodón otra vez, yo reprendo ese sueño en el nombre de Dios. Yo lo reprendo. Y entonces, un día, domingo, nos tocaba descanso, y hemos salido, José, Dairo y yo, por allá por el Táchira, que algunos han ido a comprar esa finca entre el de Codazzi y el Desastre. La prima sabe de qué le estoy hablando. Amén, ella es por allá del Cesar. Y fuimos a ese río a bañarnos, 3 jóvenes, 16, 17 y 19 años. Y el río era llanito, y el agua nos daba por los tobillos. Y luego nos daba por acá, y dijimos: no, este río es llano. Y José dijo: allá adelante es más hondo, yo voy a meterme. Y se ha tirado José. Y José se estaba ahogando, porque había un remolino que lo estaba ahogando. Yo vi que ya José se hundía, y volví y salía. Y yo salí corriendo y me fui por la orilla y me metí, cogí una vara y se la extendí a José. Y José lo jalé por la vara y lo pude sacar. O si no, Elisa hoy estuviera solterita, ¿verdad? Entonces, José se estaba ahogando y yo me asusté y no nos bañamos más. Y eso mi mamá nunca lo supo. Hasta ahora lo sabe. Hasta ahora lo sabe, que José se estaba ahogando. Y ahora no le puede pegar, pero ya hasta ahora lo sabe, ¿verdad? Jóvenes intrépidos que queríamos tener la experiencia de aprender a nadar, no sabíamos nadar. Nos metimos en un río sin saber nadar, y eso que somos de apellido Río, porque mi mamá es Nancy Río y nosotros somos Río, pero no sabemos nadar. No sabemos nadar. Entonces, hoy, Jesús Emanuel estaba el dueño de la finca, y Jesús Emanuel le ha dicho: papi, yo quiero entrar en la piscina grande. Y el Señor le dice: ahí no puedes entrar. No, si el agua me da por aquí. El agua me da por aquí. El Señor le dice: no lo dejes que se meta, y tengan cuidado porque esa piscina lo tapa. Y él sabe nadar, no sabe nadar. Entonces muchas veces nosotros espiritualmente estamos como físicamente, no sabemos nadar. Este campamento se llama Ser lleno del Espíritu Santo. Y según la escritura que leímos ahorita en Ezequiel, dice que el Espíritu lo llevó saliendo del templo y había un río. Y hubo un ángel que iba midiendo la profundidad del río y lo llevó
caminó 1000 codos y el agua le daba por los tobillos. Esto nos representa cuando muchas veces nosotros vamos a los servicios, vamos a los campamentos, vamos a los cultos, vamos a las campañas, y hay un poder poderoso de Dios, pero nosotros no nos queremos meter en ese poder. A veces medio sentimos algo, hablamos en lengua, usa la manga larga, usa la manga corta, y hasta ahí. Y no nos sumergimos en el río del Espíritu de Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo apenas nos da aquí, por los tobillos. Y quiero decirte algo, esos 1000 codos no son suficientes. Amén. Esos 1000 codos no son suficientes, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu que un día se movía sobre la paz del abismo, dice la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios se movía sobre la paz del abismo, sobre las tinieblas, ¿por qué no nos puede llenar a nosotros que somos sus hijos? Amén. Y hay una palabra poderosa para cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando tenemos la llenura del poder de Dios. Hay cosas maravillosas cuando una persona es llena del poder de Dios. Cuenta Katherine Kuhlman, hoy habló mi hermano, ayer habló mucho de ella. Dice Benning Hinn, que es un discípulo de Katherine Kuhlman, que él cuando iba a los servicios se llenaba tanto esa iglesia que la gente iba desde las 3 de la mañana, porque había poder de Dios, porque había llenura, de las 3 de la mañana a hacer colas inmensas para poder entrar al servicio. Y dice que desde que llegaban a la puerta del templo ya se sentía la presencia de Dios, ya se sentía el poder de Dios, porque había gente dispuesta que quería ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo te quiero decir en esta noche hay un río en este lugar y tienes que aprender a nadar. Amén. Tienes que aprender a nadar porque va a haber llenura del poder de Dios sobre este lugar. Amén. Gloria a Jesús. Y dice que el ángel lo llevó 1000 codos más hacia otra puerta y midió, y ya el agua le daba por aquí, por la cintura. Y él caminaba por el agua. Y estábamos jugando ahí waterpolo a los costeñolas ahí en la piscina con los jóvenes, ¿verdad? Y el agua nos da como por aquí, a uno le da por aquí, a mí que yo soy más bajito me llegaba al cuello. En cierta ocasión había una oveja de la iglesia de la Esmeralda y fuimos a una piscina, un retiro de la alabanza, y ella entró a la piscina y llega por 50 centímetros y ya se estaba ahogando, se estaba ahogando y yo sí tragando agua, y el hermano Marimón se paró y el agua le daba por aquí. No sabía nadie, ella es chiquitica así. Entonces muchas veces nosotros nos da miedo meternos en ese río, porque Dios nos va a desnudar, porque Dios nos va a revelar cosas y nos sentimos a veces como que no estamos capacitados para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es necesario meternos en ese río, aprender a nadar espiritualmente, porque Dios tiene grandes cosas. A veces queremos ser como Benning Hinn, queremos ser como Katherine Kuhlman, como Ryan Bonnke, queremos ser como Keyanja. Pero ellos han pagado un precio, ellos han nadado en ese río, en ese espíritu. Son horas orando. El hombre de Corea del Sur que fue el que creó la estrategia de los grupos familiares, la iglesia más grande del mundo. Este hombre duraba, ¿cómo se llama Yair? David John Kichok. Bueno, se me enredó la lengua. Era el hombre que duraba días orando. Ella tiene la costumbre de ir a unas montañas y hay unas cuevas y ahí se meten de cabeza y duran días orando. Se les pasan las horas, se les pasan los días buscando el rostro, buscando la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces queremos orar 5 minutos y ya que el cielo descienda a la tierra. Amén. Así no es. Hoy queremos que Dios nos responda así, con nuestra fe instantáneamente, pero no. Eso se paga un precio. Mi precio. Yo tuve que pagar un precio por mi hijo Jesús Manuel. Fueron 8 años orando para que él naciera porque no podíamos tener hijos. 8 largos años y yo lloraba, yo le clamaba a Dios la promesa, Dios mío, dame descendencia. Tú tienes una palabra para mí, dame prole, dame hijo, Dios, ¿por qué yo, Señor? Y pagaba precio. Y trabajaba duro y con horas extras. Trabajaba duro y con horas extras. Por un hijo. Pero Dios desde el primer día que yo dispuse en mi corazón, Él me escuchó. Amén. Pero Él quería que yo me sumergiera en ese río para Él poder bendecir mi vida. Amén. Entonces el ángel lleva a Ezequiel 1000 metros más y ya el agua le da por aquí, por los lomos. Pero el ángel le estaba enseñando a él que no era por los tobillos, que no era por la cintura, que no era por los lomos, que eso no era suficiente lo que él debía recibir. Le estaba enseñando que no es suficiente con que tú ayunes 40 días, no es suficiente porque hay que meternos más en la profundidad de ese río. ¿Cuánto no cruza un río que le dé por aquí? Mucha gente lo cruza. Mucha gente cruza el río si le da por aquí, por los hombros.
Yo he visto caballos cruzar ríos, he visto videos de perros cruzar ríos. Pero si a nosotros nos llega un río que nos tape, muchas veces si no somos capaces y no estamos preparados, nos vamos a ahogar. Nos vamos a ahogar. Nos podemos ahogar ¿en qué manera? Si somos llenos del Espíritu Santo, la fama, no estamos preparados, la fama nos puede ahogar. El reconocimiento, la gloria que da el hombre nos puede ahogar y podemos perdernos, como le ha pasado a muchos, que no han podido soportar en cierta ocasión. Un brujo le dijo en la época del apóstol Pablo, le dijo: te reprendo en el nombre del que predica el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué hicieron los demonios? Los desnudaron y los avergonzaron. Le dijeron: al apóstol Pablo lo conocemos, pero tú quién eres, ¿verdad? Pasó una vergüenza y lo desnudaron. La vergüenza del sí, porque eran hombres que no estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. En cierta ocasión Pablo va a visitar a uno de sus discípulos y le dice: recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos. Ellos se quedaron así como así. Ni siquiera el Espíritu Santo conocemos. Conocían la teoría, pero nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Nunca habían recibido como aquellos discípulos que estaban reunidos, los 120, y dice que un estruendo y todos fueron llenos del poder de Dios, que hasta que hablaban en lengua. Yo, haciendo una analogía de nadar y ser lleno del Espíritu Santo, yo dice, cuando uno se está ahogando, uno traga agua y balbucea y dice cosas. Y cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, uno habla en lengua y dice cosas. Amén. Amén. Dice cosas porque es el Espíritu mismo llenándolo a uno, que otros no van a poder entender, están borrachos, hablan raro, pero es el mismo poder de Dios sobre tu vida. Amén. Y dice que otros 1000 codos y ya no podía pasar el río, sino ¿cómo? A nado. O sea que tenía que saber nadar. Saber nadar. Y es necesario que usted aprenda a nadar, porque usted va a cruzar ese mismo río que cruzó Ezequiel. Amén. Ese mismo río que representa la presencia de Dios, que representa la llenura del Espíritu Santo. Te voy a decir por qué tienes que aprender a nadar, porque cuando ya seamos llenos del Espíritu Santo van a venir cosas maravillosas. Y dice la Biblia que en los postreros días Él derramará su Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Sobre jóvenes, sobre niños, sobre ancianos, adolescentes, sobre toda carne, dice la Biblia. ¿Para qué? Dice José, que sobre toda carne. Para que profeticen, para que anuncien, para que hablen en lenguas, para que tengan visiones. visiones. Yo les voy a contar un sueño que tuve, no sé si se los he contado. Yo soñé que un día le iba a ser infiel a mi esposa Vilma, en el sueño. Iba a ser infiel a mi esposa Vilma, pero en el sueño la otra mujer era ella misma. Y estábamos hablando y le dijimos, nos encontramos en tal parte. Y yo salí por un camino y en una escena veo a una mujer preparando un baby shower y yo seguí caminando. Y en otra escena veo ya aquella mujer dando a luz con el bebecito en sus brazos. Y llego a unos estanques grandiosísimos de la AAA y me encuentro con la otra mujer con que engañaba a Vilma, pero era Vilma en el sueño. Cuando estamos así los dos hablando, descendimos a los estanques y había un guarda de los estanques en ese lugar y habían piscinas inmensas de agua y nosotros nos metimos ahí y habían piscinas con agua sucia y contaminada y esas aguas corrían y había piscinas con aguas limpias. Y cuando yo hago así, hay miles y millones de personas bañándose en esas piscinas y esa corriente de ese río arrastraba a las personas y las personas se dejaban llevar por esa corriente. Cuando de repente yo escucho una trompeta y estando en la piscina, Vilma y yo salimos. El vigilante nos dijo, no se metan ahí porque esas aguas están contaminadas, esas aguas los van a enfermar, no se metan en esas aguas, esas aguas hacen daño. Y hemos salido y cuando yo voy saliendo veo como las almas suben a velocidad, millones de almas sobre toda la tierra subiendo a la presencia de Dios. Era el rapto de la iglesia. Ese sueño, cada vez que lo cuento, se me erizan ellos. Y yo, cuando comencé a salir, yo empecé a ascender. Empecé a ascender con mi esposa Vilma lentamente, porque ya nosotros éramos protagonistas del sueño, y íbamos ascendiendo lentamente. Llevábamos a Jesús agarrado de la mano, Billy y Helen. Pero cuando yo agarro eso, yo no podía ascender, yo me detenía y caía otra vez a tierra. Y yo trataba, y con el dolor de mi alma en el sueño, tuve que soltar a Jesús para poder ascender. Tuve que soltar a mi hijo y yo pude entender que Él era el que me estaba dando esta tierra. Por lo cual Él no me
me dejaba subir a la presencia de Dios y yo lloraba subiendo. Y Brigitte se regresó y salió corriendo para las aguas. Y Vilma se fue atrás de ella y yo, cuando Vilma me suelta, se estanca. Y Helena tenía una hermana de la iglesia y Helena no podía ascender y yo se la quité a la hermana de la iglesia y empezamos a ascender. Y yo podía ver a muchos hermanos de la iglesia donde yo me congregaba que subían, pero había muchos hermanos que se quedaban. Y uno pensaba que estaban bien delante de la presencia de Dios, que aparentemente estaban bien delante de la presencia de Dios, pero se quedaban. Se quedaban y había unos grupitos que decían, Dios nos tiene que levantar. Y otros que yo creía se quedaban. Y una mujer de ellas, los niños se iban levantando y cuando ella agarró para subirse con ellos también se quedó y se quedaban los niños. Eso me da a entender que hay muchas cosas en nuestro corazón que la tenemos en primer lugar, que nos impiden ser llenos de la presencia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo y nos van a impedir llegar a la presencia de Dios. Amén. Yo pude entender que yo tenía a Jesús Emanuel en mi corazón y tenía que despojarme de él para poder ir a su presencia. Amén. Entonces, quiero decirte algo. Muchas veces muchas cosas están impidiendo que nosotros seamos llenos de la presencia de Dios. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser el trabajo, puede ser el ministerio. Y por mucho que prediquemos nos podemos quedar si no estamos llenos de la presencia de Dios. Porque sabe que lo que nos va a hacer ascender va a ser el Espíritu Santo de Dios. Amén. Va a ser la llenura del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte algo, que Dios nos quiere llenar para usarnos poderosamente. Si usted sigue leyendo la Sagrada Escritura, mire lo que dice Ezequiel. ¿Para qué te quiere llenar Dios? Dice, y volviendo yo a la ribera del río, había muchos árboles, uno al lado de otro. Eso dice la Escritura, que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mire cómo concuerda la palabra aquí. Y dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabat, y entrarán al mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dios te quiere llenar, porque tú eres un árbol que da fruto. Y te quiere usar poderosamente para que traigas sanidad al mundo. Amén. Cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, colocarás la mano sobre los enfermos y ellos serán sanados. Amén. Dice la palabra de Dios que hablarás en otras lenguas, Amén. que tomarás cosas mortíferas y nada te hará daño, que habrá liberación, que habrá palabra en tu boca, que dará fruto. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, se nota porque da fruto. Amén. Amén. Y son frutos que son codiciables, agradables. Si hay un palo de mango con mango bastante maduro y dulce, la gente le va a tirar piedra y todo el mundo va a querer comer de él porque es agradable. Así es. Todo el mundo va a querer de ese árbol porque es agradable, porque se ve delicioso, porque es codiciado. Entonces, cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Amén. Por eso es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios, cuando nos convertimos, Él nos da el Espíritu Santo, nos da las arras. Las arras es la primicia, es un adelanto. Pero nosotros tenemos que buscar la llenura. Amén. La llenura. En cierta ocasión, Eliseo, hombre de Dios, está atrás de Elías y le dice, yo quiero tener una doble porción de lo que tú tienes. ¿Qué le dijo Elías? Si me vieres cuando fuere quitado, ¿qué será hecho? Si me vieres cuando fuere quitado, ¿qué será dado? Y entonces Elías por una parte le decía, quédate. Él decía, no, yo no me quedo, porque yo tengo que verlo cuando él sea quitado. Quédate allá donde fuera. No, yo voy al lado tuyo porque yo tengo que verte cuando fueres quitado, porque yo necesito esa doble porción de tu espíritu. Y en cierta ocasión ya él empieza a ascender y comienza a ver carros de fuego. Y cuando ve esto, desgarra su vestido y el manto de Elías cae y él lo coge y recibe la doble porción del Espíritu. Y su ministerio fue doblemente poderoso que el de Elías. Amén. Hizo cosas maravillosas más que las que hizo Elías. Porque hubo un hombre que estaba ahí, al lado, buscando la presencia de Dios. Era un profeta. Era un profeta, porque Dios usó poderosamente. Y Eliseo fue un profeta reconocido
Tanto así que era tanto el poder que él nunca, un día no lo pudo entender, que cuando iba descendiendo por un monte, unos jóvenes se burlaban de él porque era calvito y bajo, feo. El señor era feo. Era así calvete y maluquito. Y cuando lo vieron los jóvenes le dijeron, calvo, calvete. Se burlaban de él. Y cuando él volteaba, todo el mundo callado. Es como cuando pasa un loco por la calle que comienzan a gritar y coge piedra y todo el mundo se queda así. El mudacista de la esquina le grita, calvo. Entonces él los maldijo. Vino un oso y despedazó como a 40 y pico. Los mató. Porque en su vida había poder. Amén. Había poder. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, usted no va a poder entender el poder que hay en su vida. Así es. Poder grandiosísimo que hay sobre usted. Grande. Grande, dice la Biblia que cosas mayores que Jesús haríamos. Amén. Amén. Entonces seremos plantados como árbol junto a corrientes de agua. Pero ¿cuál es la otra bendición? Sigamos leyendo. Ezequiel. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Y junto a él estarán los pescadores, lo que le decía ahorita. Muchos van a querer estar al lado tuyo. Muchos van a querer estar al lado tuyo. Amén. Porque será un hombre de bendición. Así es. Amén. Estos simbolizan los pescadores de alma. Y estarán los pescadores y desde Egandí hasta Eglaín será el sustentadero de redes, o sea, abundancia. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, sino que quedarán por salinas. Y junto al río, en la ribera, uno al lado del otro, crecerá toda clase de árbol. Y sus hojas nunca caerán, nunca faltará su fruto. A su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Cuando nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, siempre daremos vida a los demás. Amén. Amén. Seremos vida para otros. Así es. A la vida. En cierta ocasión había un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos. Un cementerio de miles y miles. Y Dios le pregunta al profeta, ellos vivirán. ¿Qué le dice el profeta? Tú lo sabes. Tú lo sabes, Dios. Y vino un viento y empezó a caerle. De tal manera que fue pasando hasta que ellos ya eran cuerpos pero sin vida. Ya eran cuerpos humanos sin vida. Tenían carne, tenían de todo, tenían que. Yo le dice, ellos vivirán. Tú lo sabes, Dios. Y vino el viento y entró vida en ellos. Quiero decirte algo. El poder de Dios es tanto en tu vida cuando eres lleno del Espíritu Santo que vas a hacer milagros, va a haber resurrecciones de muertos, los paralíticos se van a levantar, vas a dar vida aún a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Se levantarán llenos del poder porque tú eres lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Todopoderoso. Gloria a Jesús. Ahora que estoy viviendo en los Girasoles, compartiendo con mi hermano Pastor Jair, me acordaba de un joven que cuando vino Robert Queyanya, un joven cristiano, yo todavía no era cristiano, yo tenía el ojo así todo hundido. Y esa campaña yo fui, porque yo antes era escéptico a las cosas de los milagros. Y fuimos, y estábamos ahí, yo lo conocía. Y cuando empezaron a dar los testimonios, yo veo al hombre brincando, no, que yo vivo en los Girasoles aquí en Barranquilla, y yo antes no había torcido, y ahora Dios me está haciendo el milagro. Mira para allá, mira para acá. Yo dije, ese no es el vecino de nosotros. Y entonces yo voy a esperar que él regrese, pero regresó tarde. El día siguiente yo lo estaba buscando para verle el ojo, para ver el milagro de que Dios poderosamente había hecho. Porque era escéptico, porque yo estaba vacío. Pero pude ver su ojo y estaba bien. No sé qué es de él hoy en día. No sé qué ha sucedido con él, Daniel. Y pude ver también que en esa campaña la gente era tanta la multitud que alguien cayó de la grada y cayó muerto. Y lo llevaron corriendo donde Queyanya y él empezó a orar por él y resucitó. Pero esto se consigue cuando hay hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oye, Dios te dio una jarra, una primicia, arras o primicia, no solamente para que quedaran en los tobillos. Era para que cada día el agua fuera aumentando en nosotros, para que cada día el agua fuera creciendo, para que en nuestro interior corrieran ríos de agua viva. Yo no entendía este pasaje bíblico hasta que en una ocasión alguien me explicó y dijo, en el templo estaban los atrios,
el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los atrios era donde se ofrecían los sacrificios. Y en el patio llevaban toda clase de corderos y animales para los sacrificios. Y esos animales son animales. Y ellos se ensuciaban ahí, hacían sus necesidades, el popó del becerro, el popó de la oveja, de las palomas. Y los sacerdotes tenían la ardua tarea todos los días, con cántaros de agua, con vacíos de agua, vaciarlos para lavar el patio del templo, para limpiarlo, y era tanta el agua que tenían que usar que el agua corría sobre el patio. Y un día Jesús fue en pie en el patio del templo, viendo esta escena, dijo: el que cree en mí, como dice en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que lo limpiarán. Usando aquella analogía, el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva. Y ahora que estaba ya en la alabanza, podía ver cómo Dios estaba llenándonos, podía ver cómo Dios estaba llenando este lugar. Y ninguno se va a ir de aquí sin ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué te quiero decir eso? Porque ya te están esperando grandes retos. Amén. Grandes retos, poderosos retos para servir a la obra de Dios. Y para poder servir a Dios, Dios necesita hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Como un día el apóstol Pablo, cuando era Saulo, tuvo que caer en la presencia de Dios y Dios lo llenó. Aleluya. ¿Dónde está Saulo? Amén. Allá, Ramón Elías es Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y tuvo que caer, y Dios tuvo que tratarlo, Dios tuvo que llenarlo. Y Pablo fue el hombre poderoso que Dios usó, lleno del poder de Dios. Tanto que un día iba en una travesía y una serpiente se le agarró de la mano. Fue a prender una fogata y cuando agarró la leña, la serpiente se le prendió de la mano. Y la gente se admiraba porque era una serpiente tan venenosa que en el instante tenía que morir, y él nada. Y él con la serpiente la sacudió, y la gente esperando que él cayera, y no cayó muerto, porque era tanto el poder de Dios que la palabra dice que aunque tomara cosas mortíferas nada hará daño. Ese veneno no le podía hacer daño a él, porque estaba lleno del poder de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Es necesario que seamos llenos, mi hermano, porque vienen pruebas, vienen dificultades. Así como Jesús fue tentado en el desierto, si tentaron al Mesías, al Rey de Reyes, al Maestro. Si el diablo fue tan osado, tan atrevido de tentar a Jesús, ¿por qué no nos va a tentar a nosotros? Amén. Por eso también tenemos que estar llenos de esa presencia del Espíritu Santo. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, puede venir el diablo que sea, puede venir quien sea, que va a tener que salir huyendo como lo hizo con Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos del poder de Dios. Amén. Llenos del poder de Dios. Y cuando somos llenos del poder de Dios, vamos a hacer cosas grandes y maravillosas. Grandes maravillas vamos a hacer cuando seamos llenos del poder de Dios. Y muchos de los apóstoles fueron llenos del poder de Dios y hacían maravillas. Hacían maravillas. Es necesario que Iglesia Jesucristo salva de los almendros, de la ciudadela, los que vienen de otros lugares, de Valledupar, los que vinieron de Cartagena. Es necesario que seamos llenos del poder de Dios. Jugando con los muchachos, jugamos muchas veces hoy en la piscina. Eso me enseñó mucho. Muchos no sabían nadar. Muchos no saben nadar. ¿Dónde está Jordan? Jordan no sabe nadar. No, yo tampoco sé nadar. Pero Jordan tiraba brazos, tiraba piernas y ahí mismo. Y salía así todo, salía todo azarado. Y yo decía, se está ahogando, ¿verdad? Y así quiere Dios que estemos en la presencia de Jesucristo, así llenos, metidos en esa agua que corre. En esa agua que corre, y nos sumergíamos, y yo me agaché y me tiré y me acosté en el piso de la piscina y la pelada decía, está acostado en el piso de la piscina. Me sumergí hasta lo más profundo de la piscina. Así quiere Dios que nos sumerjamos en su presencia. Amén. Hasta lo más profundo. A mí me contaron una historia que un día Yair lo tuvieron que traer a garra de Bellarena hasta la casa porque venía borrachito de la presencia del Espíritu Santo, hablando en lengua, y lo llevan agarrado por la calle. Llegó a la casa, todavía estaba lleno del poder de Dios. Se embriagó del poder de Dios. La Biblia dice, no embriaguéis con vino, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios quiere que en esta noche tú salgas embriagado de la presencia. Amén. Que lo tengamos que agarrar para que no se caigan en la piscina, para que llevarlo a la
cama, la carpa, pero que vayamos embriagados del